adelante con la serie del Sermón del Monte. Hoy vamos a ver el sexto sermón, y como así ha dicho anteriormente el hermano Salvador, titulado Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Verdad? Hoy es el sexto sermón de esta serie. Venimos viendo la bienaventuranza. Hoy pues es la cuarta bienaventuranza. Contextualizando un poco, como sabéis, pues hubo un primer sermón como introducción general. Después, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Verdad? Se tituló pues la verdadera felicidad. Y después, en consecuencia, hemos estado viendo, como hoy vamos otra vez a recordar y ver, qué son, ¿no? Cada una, las características generales que tiene cada sermón, cada bienaventuranza, así como pudimos ver los pobres en espíritu, quiénes son y qué es lo que llora, quién es, ¿verdad? Quiénes son los mansos. Y hoy llegamos al versículo 6, si me acompañan, al Evangelio según San Mateo, que es donde venimos pues desde hace ya semanas, viendo y estudiando este Sermón del Monte. Desde el versículo 1 vamos a leerlo otra vez, vamos leyendo en consecuencia, según el versículo, la bienaventuranza que toque, pues ahí es donde estamos parando. Y vamos a leer desde el versículo 1, donde dice nuevamente, ¿no? Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a hacer una pequeña oración. Y a ti, Señor, Señor de los cielos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos un día más, Señor, aquí, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu buena voluntad, que es digna y agradable. Y de eso te agradecemos, Padre, esta nueva oportunidad de poder que tenemos de escuchar tu palabra. Por eso, Señor, igual como ha orado antes el hermano Salvi, y volvemos a orar ahora nosotros también, pidiéndote que no sean por medio de palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo actuando en nuestros corazones, desde mí, desde el predicador, hacia el auditorio, sabiendo que tu palabra no vuelve a ti vacía. Por eso, Señor, te pido que tú me acompañes y que tú nos acompañes a cada uno de nosotros, porque si no, nuestra palabra, nuestra predicación únicamente se convierte en palabrería si el poder de tu Espíritu Santo no está en medio hoy de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que tú sigas cambiando corazones, que tú a tu pueblo lo sigas haciendo conforme al carácter de Cristo, así, Señor, por tu palabra, y que tu nombre sea exaltado. Por eso así te lo pedimos únicamente por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, si nosotros, por ejemplo, llegásemos un día y fuésemos a un juicio, aquí al juzgado, aquí al número 3, si no me equivoco, es el de lo penal, no voy a decir al civil, sino al de lo penal, llegáramos en esta situación, ¿no? Y viéramos que hay un juicio donde hay un acusado, y este acusado pues está denunciado por varios crímenes que dicen mucho que ha hecho, y sobre todo, ¿no? Uno de los dos de los tantos crímenes que dice que han hecho es el asesinato y la violación. Si a lo largo del juicio vienen varios testigos y llevan pruebas tan claras como vídeo, audio, donde se hace ver que claramente y se prueba de que esta persona es culpable. Ya cuando demuestran a través, ¿no?, de estos testigos y estas pruebas que esta persona, el acusado, es culpable, pues no queda otra cosa nada más que decir, ¿no?, y pasar por el juez para ver y para determinar, ¿verdad?, y decretar que esta persona es culpable. Pero todos se quedan sorprendidos porque cuando el juez empieza y va a dar el veredicto, pues dice el juez: yo declaro a esta persona inocente, y queda suelto de toda culpa. Imaginaos, ¿no? ¿Qué podemos pensar de lo que estamos allí? Pues personas manifestándose y pidiendo justicia, para que se haga justicia de esto mismo, de lo que ha pasado en esta persona, ¿verdad? Nosotros vemos a lo que se refiere en el sermón de hoy, así como dice, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como se titula el sermón.
Si nosotros vemos, y ahora vamos a entrar más detenidamente, llegamos a otro punto característico de lo que es el carácter general de un creyente, esta justicia, ¿no? Entonces nosotros vemos, antes de seguir, ¿no?, y recordar que el Sermón del Monte no es una guía de cómo llegar hacia el cielo. Más bien, si nosotros pudiéramos poner, ¿no?, una ilustración o una forma de verlo, el Sermón del Monte se representa más bien como una guía, como un camino, sino como un espejo en el cual nosotros nos vemos en el Sermón del Monte y podemos mirar como así en los mandamientos, en la ley del Señor, para ver la condición que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, ¿verdad? Si nosotros decimos que esto es una guía, pues esto no es otra cosa, sino que ver y pensar, ¿no?, que esto es salvación por obras. Esto sería entonces salvación por obras, como muchos han pensado, y nosotros pudimos ver ya, ¿no?, en el primer sermón, que es la introducción general. Pero nosotros viendo y recordando, ¿no?, que cada bienaventuranza no está puesta en ese orden por casualidad, no se puso ahí a la deriva, no se puso de una manera en lo cual sin mirar, ¿no?, el por qué se ponía, sino que sabemos que, y una más repetimos, yo voy a estar repitiendo esto durante todo el Sermón del Monte, porque vamos a estar viéndolo con la Escritura por delante, de cómo y cada una de las bienaventuranzas, en este caso que estamos estudiando, están puestas por un orden, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros vemos primeramente cómo se encuentra una persona que no conoce a Dios, destituido de la gloria de Dios, y eso ve su condición, se vacía de sí mismo y así es pobre en espíritu. Esto lleva, como nosotros estuvimos viendo, ¿verdad?, a llorar, a clamar. Cuando un enfermo puede ver la enfermedad que tiene, pues no queda otra cosa que clamar a quien puede pedir ayuda. Si es un enfermo que está malo del corazón, pues vaya al cardiólogo, ¿verdad? No vaya al zapatero, sino él sabe a quién va a ir para pedir ayuda. Y así lo dice el salmista, ¿no? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así es como nosotros clamamos. Cuando vimos en el estado que nosotros nos encontrábamos, nosotros estábamos andando, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pensábamos que era nuestra justicia, nosotros mismos, nuestra obra, como se escucha ahora en el mundo. Así hablábamos nosotros anteriormente. Nosotros decíamos, bueno, yo soy bueno, yo no he hecho daño a nadie. Y si he hecho daño a alguien, he hecho mejor obras que malas, y esa es mi recompensa, ¿verdad? Eso es lo que habitaba en nuestro corazón muerto, nuestro corazón hipócrita, ¿verdad? Pero nosotros vemos, y el Señor nos hace ver por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos hace ver en la condición que cada uno de nosotros estamos. Por lo tanto, nos vaciamos de nosotros mismos, como esa vasija, ¿verdad?, que hablamos toda la semana. Nos llenamos del Espíritu Santo, clamamos, y a partir de ahí empieza el imperativo, como decíamos en el sermón anterior, de la vida cristiana. Una persona que empieza a vivir más por los demás que por sí mismo. Y eso es cuando nosotros veíamos bienaventurados los mansos en el versículo 5 en el sermón que dimos la semana pasada, en el sermón anterior. Y nosotros decíamos, ¿verdad?, que es una persona que ahora empieza a vivir y empieza a preocuparse por los demás. Empieza a adquirir y adquiere la imagen y semejanza que quedó distorsionada en el Edén, y ahora empieza a vivir conforme a quien es Cristo. Aún así nosotros, ¿no?, vamos a verlo hoy, de una manera no completa, pero sí frustrada. Dejo esa palabra ahí porque nosotros vamos a ver, ¿no?, que es la frustración del creyente, pero sí empieza a vivir de esta manera, empieza como una mansedumbre, y ahora pasamos a este versículo 6, a esta cadena, ¿no?, por así llamarla, de la bienaventuranza. Y ahora esta persona, este creyente, empezamos desde el principio, él era su propia justicia. Y ahora dice que tiene hambre y sed de justicia. Antes éramos nuestra propia justicia, pero ahora tenemos sed de algo de lo que nosotros ya no tenemos. Ya vemos que nosotros no poseemos, que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero
Pero así llega a la reseña de lo que se ve en la nueva persona nacida de nuevo. Antes tenía un sentido de justicia totalmente diferente a lo que ahora tiene. Y por esto, ahora esta nueva persona, este creyente, ahora anhela la justicia de la santidad de Dios en su vida y con los demás. Es algo que nunca había tenido, ni se le había pasado por la cabeza, sino que ahora este personaje, esta nueva criatura, ahora empieza a preocuparse por la justicia divina, y no solo por la justicia divina, primeramente como la gloria de Dios, sino también en su vida y en la de los demás. Por eso llegamos a un punto ahora donde el creyente se preocupa de esta justicia divina, se preocupa primeramente por la gloria de Dios. Ya lo vimos nosotros en el sermón anterior, ¿verdad? En siendo mansedumbre, se preocupa por la gloria de Dios, y ahora no solo por la gloria de Dios como glorificar a Dios, sino también en su vida, también su forma de vivir, y de eso tiene hambre y sed de justicia. Primeramente, vamos a dividir el sermón en 3 párrafos, y primeramente vamos a ver este tipo de justicia, en lo que es la justicia divina, y vamos a, como decíamos, ¿no? Como salimos diciendo, de una vista general vamos a bajar un poco. Ahora en la introducción, por así decirlo, estábamos como a vista de pájaro. Ahora bajamos un poco y vamos a ver esta justicia divina, cómo se representa la justicia de Dios, cómo se representa aquí en la tierra. Si nosotros pensáramos que cada ser humano de este planeta tuviera un sentido y entendiera lo que es tener hambre y sed de justicia, podríamos decir que el mundo estaría en completa paz y no habría peligro de guerra. Si el mundo entendiera lo que es tener justicia, la justicia de Dios, lo que es tener hambre y sed de la justicia divina, pues todo esto quedaría exento, ¿no?, de la guerra, los conflictos. Pero eso es consecuencia, como nosotros sabemos, del corazón del ser humano. Es consecuencia de la caída, como nosotros vamos a ver ahora del ser humano. Pero todo esto es contrario a la palabra del Señor. Todo esto es contrario a lo que la palabra del Señor dice. El mundo es contrario. Piensa al revés de lo que el Señor ha revelado en sus santas escrituras. Por supuesto, vuelvo a decir una vez más, ahora también esta bienaventuranza, que esto no es una característica del hombre natural. Y hoy sobre todo lo digo, el por qué, porque nosotros vamos a ver cómo el hombre, el ser humano, moralmente sí tiene un sentido de justicia de Dios. Pero la justicia, el tener hambre y sed de justicia, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre y sed, sobre todo llega a las 2 de la tarde, ¿verdad? Yo sobre todo por la noche, a mí me entra más hambre por la noche, pero cuando llega la hora de comer se activa un chip, ¿verdad?, en nosotros, que yo no le he dado, nadie de nosotros le hemos dado, y nos entra hambre y sed, Esto no es otra cosa que viene ya, ese chip, por así llamarlo, viene en el cuerpo incorporado y automáticamente solo se activa. Antes de pasar a la justicia, dice que hay hambre y sed. El mundo tiene una característica, tiene un sentido de justicia divina, pero lo que no tiene es hambre y sed. El hombre sabe lo que está bien y lo que está mal, como ahora nosotros vamos a ver. Lo que quiero decir que aunque el mundo haga el mal y siempre quiere hacerlo, no quiere decir que no sepan lo que es bueno y lo que es malo. El mundo sabe lo que es bueno y es malo. Nosotros esto lo vemos como lo dice Pablo en Romanos 2. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita. ¿Dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Aunque el pecador no quiera cumplir la justicia divina, la conciencia, dice aquí Pablo, les acusa haciéndoles saber lo que está bien y lo que está mal. No hay nadie en el mundo que no entienda ni sepa en su corazón lo que es la justicia divina. Y esto nosotros, por ejemplo, lo vemos desde los niños. Nosotros vemos, desde que los niños son pequeños, ellos saben, ellos tienen escrito aquí, como dice, escrito en sus corazones, ¿no? Y le acusa su conciencia. Y nosotros, por ejemplo, hay ejemplos, ¿no?, puestos, que ¿quién le dice a un niño cómo hacer el mal?
sino que ya en la caída desde Adán, un niño nace ya queriendo hacer el mal. Por ejemplo, a un niño cuando, por ejemplo, le da un golpe en una mesa y automáticamente, no sé si lo habéis visto, da el golpe a la mesa y esconde la mano. Ay, que le ha enseñado que eso está mal, ¿verdad? Y un ejemplo muchas veces, ¿no? Que cuando yo estoy hablando con personas del tema moral, cuando hay personas, ¿no? En este siglo, sobre todo, es una tendencia, se le ha puesto como los progres, ¿verdad? Ahora no existe el bien y el mal, todo eso es mentira, todo está en tu conciencia, y tú le dices, ¿estás seguro? Y te dice, sí. Ay, pues mira, pues ya me está afirmando una verdad, ¿verdad? Como una verdad absoluta, ¿no? Pero nosotros vemos que desde los niños, ¿no? Si, por ejemplo, cuando desde el principio, y cuando una cosa que me gusta exponer cuando estoy hablando con alguien que piensa de esta manera, si yo, por ejemplo, cojo a un niño, pues recién nacido, en el momento que empieza a tener un poquito de conciencia, y si va a la calle y ve que alguien, un menor, está abusando de un anciano y le está pegando, lo que nosotros entendemos como dándole una paliza, y ese niño automáticamente, como dice el mundo, queda traumatizado. Vamos a ver, ¿quién ha enseñado a ese niño que eso está bien o que está mal? Sino el sentido de la justicia divina, como aquí dice Pablo, como aquí está diciendo Pablo en Romanos 2, que está la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Quién, vuelvo a repetir, quién enseña al ser humano que esto está bien o que esto está mal? Por eso, aunque el ser humano perdió la posibilidad de hacer cualquier tipo de bien o algo que agradara a Dios por medio de su pecado, no quiere decir que sepa lo que es bueno y no pueda hacerlo. Es decir, el ser humano puede hacer el bien. Nosotros sabemos en lo que nosotros creemos en el tulip, ¿verdad? Y creemos, porque así la Biblia lo enseña, que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, que está depravado, no es una depravación total, pero existe una moralidad en el ser humano que a través de la ley divina entiende lo que está bien y lo que está mal. El otro día hablaba yo con mi hijo Jesús y le decía, ¿no?, que la ley lo que hace es parar la maldad del ser humano, tanto la ley divina como la ley puesta aquí en esta tierra. El Señor ha instituido los reyes, que nosotros vamos a entrar ahora también, su providencia divina, pues fijaos en qué tema, ¿no?, ha tocado hoy para ver. Pero le hablaba, ¿no?, y le comentaba que se imaginase de que cuando fuese una persona que no quiere cumplir la ley, coge un coche y va, por ejemplo, de aquí a Jerez. Si no existiera una norma y una ley que le dijera que más de 120 no se puede pasar, imaginaos esa persona a cuánto iba a poner su coche. Cuánto iba a ser el riesgo no solo de matarse a él, sino de poner en peligro a todos los que sí quieren ir y cumplir las normas reguladas por la General de Tráfico, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que hay una moralidad, gracias al Señor, gracias a ello. Nosotros no somos todo lo malo que podemos ser, no por nuestra condición, sino porque la gracia del Señor habita en esta tierra y habita en cada uno de nosotros. Y como así dice aquí en el Evangelio también de Mateo, también el Sermón del Monte dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El mismo Dios, ¿verdad?, es el que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y esto hace un sentido en que el ser humano hay un sentido de la justicia de Dios, aunque no quiera decir que esto agrade a Dios. ¿Puede el ser humano hacer una obra buena? Sí, el ser humano puede hacer una obra buena. Cuando una persona le lleva al vecino comida, porque no tienes una obra buena. No estamos diciendo que vaya a agradar a Dios, pero debemos de exaltar también la gracia divina que el Señor, conocida como la gracia común, que ha puesto en el ser humano. Si nosotros decimos que el ser humano no puede hacer una obra buena, estamos rechazando la gracia del Señor. Estamos rechazando y estamos diciendo que hay personas ateas que no creen en Dios, van a pasar su eternidad en el infierno, que hacen una obra buena por su cuenta, no porque Dios haya puesto nada en él, ¿verdad? Entonces estamos ahí descartando el Dios soberano, solo lo vamos a tener encerrado en el tulip, ¿verdad? ¿No? Nosotros sabemos que Dios es soberano en todas las cosas, sobre todas las cosas, y así nosotros lo vemos. Por eso mismo, esa gracia común, ¿no?, como así se ha llamado, el ser humano hace obra buena, pero
si es fuera de Cristo, cualquier obra que se hace fuera de Cristo no agrada de Dios, porque sabe que la persona lo hace para un interés propio, para un interés condicionado, ¿verdad? Y el creyente lo hace sabiendo que en Cristo Jesús está su justicia y delante del Padre va a mirar esa obra como si la hiciera Cristo Jesús. Nosotros sabemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene ese sentido de justicia, tiene lo que nosotros tenemos y conocemos como los atributos comunicables, que son los que Dios se ha entregado al ser humano. ¿Os acordáis la confesión de fe? Estuvimos viendo los comunicables e incomunicables. Los incomunicables son los que solo posee Dios, como la soberanía, la omnipresencia, omnipotencia, y los comunicables como la misericordia, la ira, la justicia. Y el ser humano caído tiene ese sentido de la justicia, aunque de una manera distorsionada. El ser humano no es como dicen muchos, que ha perdido la imagen y semejanza de Dios, eso no es así, sino que lo tiene de una manera distorsionada. El ser humano tiene la justicia, el sentido de justicia, aunque de una manera distorsionada. Tiene el sentido de misericordia, de amor, de ira, aunque de una manera distorsionada. Si nosotros, por ejemplo, viéramos de una manera moralista, ¿no?, de la manera moral, como lo entiende el ser humano, esta bienaventuranza, en vez de decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, podríamos decir, ¿no?, que bienaventurados, o mejor dicho, los que tienen hambre y sed de justicia llegan y alcanzan la felicidad. Tener hambre y sed de bienaventuranza. El ser humano, en su distorsión, no tiene hambre y sed de justicia, sino tiene hambre y sed de felicidad. Y eso es lo que ha cambiado, ¿verdad? Y es una distorsión. Aun teniendo un sentido de la justicia divina, el anhelo es tener felicidad. Y la felicidad está por encima de la justicia divina. La felicidad está por encima de Dios para el hombre natural, para el pecador. Por eso el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal, y esto no lo usa porque anhela la justicia de Dios, sino porque tiene hambre y sed de felicidad. Por ejemplo, a modo de ilustración, si nosotros vemos a dos hombres que trabajan en una empresa y están dentro del mismo trabajo, y ahora uno se invita a otro, uno es creyente, el otro es incrédulo, y uno y otro quedan y dicen que van a robar a su empresa para vivir mejor. Pero un día quedan los dos, llegan por la mañana a su empresa y se dice uno a otro que lo que van a hacer no está bien. Vemos un creyente redimido por la sangre de Cristo y vemos a un pecador, hombre natural, apartado de la gloria de Dios, donde tiene un sentido de la justicia divina, pero no tiene hambre y sed de justicia. Pero vemos que el incrédulo está entendiendo que hay un sentido del bien y del mal, porque está reconociendo que lo que iba a hacer estaba mal. Nosotros vemos que está haciendo algo bueno porque se está apartando de hacer el mal. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia del incrédulo es que va a pensar en su corazón que si lo pillan y si lo cogen robando, no lo van a llamar de otro trabajo, su reputación va a caer por los suelos, cómo va a quedar ese padre de familia, ¿verdad?, con sus hijos, ya que él es un líder en su casa, con su mujer, con sus vecinos. Entonces esta persona decide no hacerlo para que su reputación no caiga por los suelos y pierda todo esto. Nosotros vemos que tiene el incrédulo un sentido de la justicia divina, ¿verdad? Sabe moralmente lo que está bien y lo que está mal, pero no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para sí mismo. Pero nosotros encontramos también ahora el creyente. El creyente también han hecho lo de la misma hora. Se han apartado, han dejado de robar su empresa, pero el creyente dice, como así dice David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El creyente es alguien que ha entendido la justicia divina y anhela ser santo, como Salvi ha leído en Primera de Pedro, porque Dios es santo. El creyente no dice voy a quedar mal con mi mujer, voy a quedar mal en el trabajo, sino dice, Señor, esto es algo que es ilícito delante tuya. Tú mandaste a tu hijo en la cruz por esto mismo, por el pecado. Yo mandé
también por mi culpa tú mandaste a tu hijo, por mi culpa en la cruz, y yo ahora no hago esto porque esto es algo ilícito. Cierra la puerta de su dormitorio y le pide perdón al Señor en secreto, porque lo que el Señor verá en secreto será recompensado en público. Por eso el sentido de la justicia, de lo que es bueno o malo, es regulado para el pecador bajo lo que produzca la felicidad. Y es bajo lo que produzca la felicidad. Podríamos decir que cuando hay cosas que sí necesitan tener la justicia divina, y eso es otro punto, sí hacen eco de ella y no las piden prestadas. Por ejemplo, alguien viene a la cola de un banco, como es el ejemplo que ya hemos puesto, viene a la cola de un banco, lleva 1 hora esperando, llega otra persona, se le cuela, cuando le va a tocar dice, hey, oye, eso está mal. Ah, pero aquí ¿quién te dice que esto está mal? No, sí, porque yo sé que esto está mal. Entonces, hay este pensamiento posmoderno, este pensamiento progres, que hace entender que no existe un bien o un mal, excepto cuando me conviene. No sé si a lo mejor habéis hablado con algunos que tienen el pensamiento así, ¿no? Y sobre todo, el mundo, ¿no? No hay un bien, no hay un mal, pero cuando tú llevas la contraria a lo que te está diciendo que eso sí está mal. Oye, entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Por qué? Porque regula lo que está bien y lo que está mal bajo la conveniencia que tenga. Y sí, todo apunta a la felicidad, pero el creyente sabemos que nosotros estamos bajo la regulación de la palabra de Dios. Y en este caso nosotros estamos bajo la regulación del Sermón del Monte, bajo la regulación de la bienaventuranza. Nosotros no decimos que como el incrédulo que tiene hambre y sed de felicidad. Nosotros decimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia divina, de la justicia de Dios, ¿verdad? Pero así, ¿no? Y nosotros vemos que en el pasaje paralelo del Sermón del Monte, en Lucas 6:25 dice, ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! Como dice en este versículo, tenemos hambre y sed de justicia y seremos saciados. Y en el pasaje paralelo dice, ¡ay de los que están saciados! Y este mundo está saciado de su propia justicia, pensando que lleva el timón de este mundo. Pero dice el Señor que todas las leyes que oprimen a los cristianos, que quieren oprimir a la palabra del Señor, dice que un día tendrán hambre. Amén. Un día tendrán hambre porque la justicia le pertenece al Señor. Por eso nosotros vemos, ¿no? Y es algo que yo he repetido varias ocasiones, vivimos en un tiempo donde todo vale y se quiere matar la verdad, ¿verdad? Se discrimina lo que es la verdad y se legaliza el pecado. Y nosotros, si pudiéramos llamar, ¿no?, a esta época de algún momento, muchos eruditos puritanos anteriormente y siglos atrás han llamado a una época de alguna manera. Una de las formas que se podrían llamar ahora es la muerte de la verdad. Se quiere a toda costa matar la verdad y a cualquier precio. Por eso el hombre se siente bien cuando vive envuelto en algo que no es la verdad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y así es como el hombre se siente bien. Nosotros hoy, y ahora que ha habido en estos tiempos atrás, en estas semanas atrás, tantas campañas, ¿verdad?, de políticos, cuántas cosas hemos visto de esto mismo. Gobernantes que quieren gobernarnos a nosotros, a los cristianos, porque quien gobierne este país va a gobernar a los cristianos, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros, ¿desde dónde vemos nosotros esto? Vemos desde el principio de la creación. Nosotros vemos que Dios, si le dice al hombre, a Adán, de cierto moriréis, que dice la serpiente, no moriréis. Si Dios dice, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente dice, si comiereis ciertamente, seréis como Dios. Si la palabra dice, Dios ha dicho, la serpiente que dice, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y eso nosotros lo hemos aplicado, que no es algo que quedó en el huerto del Edén, sino que esa maldad hoy en la que habita y en la que reina en los corazones de este mundo. Por eso el ser humano ha querido otra voz que esté fuera de la justicia de Dios para obedecerla y vivir fuera de su justicia. Por eso así, matemos, ¿no?, como dice el Salmo 2, ¿verdad? Echemos ligaduras sobre Dios, ¿verdad? Quieren vivir fuera, el ser humano, el pecador quiere vivir fuera de la voluntad de Dios. Y si nosotros aplicamos, ¿no?, esto con
con que Dios ha dicho, como así dice la serpiente, hoy sigue esta manera característica de vivir en estos tiempos, con que Dios ha dicho, ¿no? Dios dice, Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, con que Dios ha dicho, no matarás. La sociedad dice, matemos a vuestros hijos desde los vientres de sus madres. Con que Dios ha dicho, deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer. El mundo dice, casémonos personas del mismo sexo. La mujer debe sujetarse a su marido. Que Dios ha dicho eso. Con que Dios ha dicho, la sociedad dice que eso es esclavitud. Que el hombre debe de amar a su mujer. Que un mundo donde el hijo tiene todos los derechos en la casa y los padres deben someterse a ellos, ¿verdad? Todo lo contrario. Y empezamos en esta traba y terminamos al revés, ¿verdad? Porque como así dijo la serpiente en el Edén, con que Dios ha dicho, hoy así sigue la sociedad. Hoy sigue la sociedad hablando como esa serpiente, pero nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la que nuestra máxima autoridad, que es la que nos regula, ¿verdad? Y si Dios dice, no matarás, matar a un niño desde el vientre de su madre es matar, es asesinato. Llamemos a las cosas por su nombre, llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo, porque todo es regulado por la palabra del Señor. Y por eso, en la providencia divina, ¿verdad? Pues hemos llegado a este punto de esta bienaventuranza. Y como he dicho anteriormente, es algo que ha tocado hoy, en su providencia de el tener hambre y sed de justicia. No quiero dejar pasar por alto hoy, comentar, como todos sabemos, que hoy tenemos elecciones generales. Y sobre todo, ¿no? El cristiano, como sabemos, ¿no? Hay miles y millones de personas, de españoles, que se dirigen hoy a la urna para elegir por quién vamos a ser gobernados. ¿Por quién vamos a ser gobernados? Es importante, como ya vimos también en la confesión de fe, de que el creyente tenga esta participación en esto mismo, ¿verdad? En llegarse a las urnas y elegir quién y por quién vamos a ser gobernados. Pero ¿qué debe de mirar un creyente a la hora de votar? Cuando tú vas a decidir el voto, yo no voy a eso no lo veo yo correcto, promover ningún partido desde un púlpito. Nosotros estamos para predicar la palabra del Señor. Pero sí, ¿qué es lo que tiene que mirar un creyente a la hora de votar? Pues resumida de una manera muy simple, lo que vaya conforme a la justicia de Dios revelada en su palabra. Lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que debe de elegir un creyente a la hora de votar? Pues la justicia divina. Si hay, por ejemplo, un partido que te está ofreciendo una subida de salario, pero te está diciendo que va a inculcar en tus hijos el lobby LGTBI, ¿no? Te va a inculcar el homosexualismo, va a inculcar el aborto, pues déjame decirte que estás mirando por tus propios intereses y no bajo la justicia divina para ser gobernada. Entonces, pregunta que nos debemos hacer antes de nosotros llegarnos a las urnas. ¿Al partido que voto va conforme a la justicia de Dios o va conforme a la bienaventuranza de este mundo, hambre y sed de felicidad? ¿Estoy poniendo mis intereses de bienestar y económicos o busco que mi nación sea gobernada conforme a la justicia de Dios? Mi voto va a ir para un partido que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, a un partido que se asemeja a lo que Dios llama bueno o malo. Es decir, nosotros no vamos a buscar ser gobernados. Nosotros hemos visto desde toda la Biblia, ¿verdad? Desde toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, qué consecuencias siempre tiene ser gobernado desde que el pueblo pidió ser gobernado por un hombre. Eso es consecuencia del pecado. Pero el Señor ahora nos gobierna de esta manera, ¿verdad? Como así dice en Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a lo entendido. Lo que sí que es verdad, que sea por quien seamos gobernados, es el Señor el que va a poner el rey y el que va a quitar los reyes. Sí que como sobre todo debemos aplicar nosotros esto en nuestra vida. Pues como así dice, y nosotros hemos podido ver a José cómo servía a un maléfico como es Faraón, ¿verdad? Nosotros vemos a Daniel cómo servía a Nabucodonosor o a Darío, pero
lo importante es que nuestro corazón, seamos gobernados por quien seamos gobernados, sea conforme al corazón de Dios. Como se dice Pablo a los colosenses: siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si ahora, por cualquier cosa, a partir de hoy, somos gobernados por alguien que nos va a perseguir, dice que porque sea un rey, el Señor no va a hacer acepción de personas, y el que hiciere injusticia, el que recibirá esa injusticia de parte de Dios. Nosotros sabemos que nuestra patria está en los cielos y que nuestro Rey y nuestro Señor y que gobierna nuestros corazones es el Señor Jesucristo. Y esto ahora nos lleva al punto número 2. Y ahora nuevamente llegamos al punto positivo. Hemos visto lo que no es ser y tener hambre y sed de justicia, de la justicia divina. Hemos visto lo que es ese sentido de la justicia divina. Pero ahora venimos y vamos nuevamente al texto y dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Como venimos diciendo, esto no es algo que tiene el hombre natural, como hemos visto ahora. El hombre natural tiene un sentido de la justicia divina, tiene esa moralidad en su corazón, pero no tiene hambre y sed. No tiene hambre y sed. Sobre todo por lo que hemos visto y hemos leído en el pasaje paralelo, es porque está saciado. Cuando tú acabas de comer, ¿verdad? Pues no tiene hambre. Cuando está lleno y tiene bastante lleno el estómago, pues no tiene hambre. Pero el problema es que están saciados de lo que le ofrece, de la bienaventuranza, como nosotros pudimos ver en la introducción general de este mundo. Ahora nosotros llegamos al creyente, que es una persona que desea y anhela ser santo como Dios es santo, ¿verdad? Nosotros cuando empleamos la palabra justicia en la palabra de Dios podemos ver cómo se aplica a la justificación que Cristo ha conseguido como una posición legal delante de Dios. Nosotros éramos injustos y ahora por la obra sola de Cristo nosotros ahora nuestra posición legal cambia y ahora somos contados, imputados por la justicia de Cristo justos delante de Dios. Como dice Pablo a los romanos, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Pero nosotros vemos que esta palabra de tener hambre y sed de justicia no solo se está refiriendo a la posición legal que ya los creyentes tenemos delante de Dios, sino ahora se refiere a la posición de santidad que tiene el creyente y que en su posición personal va adquiriendo en crecimiento en toda su vida de peregrinaje. Como así hemos leído en Primera de Pedro: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Entonces, en el sentido que se refiere esta bienaventuranza, se está refiriendo a la santidad, se está refiriendo a la santidad, la justicia, al tener hambre y sed de justicia, tener hambre y sed de querer ser santo como Dios es santo. Por eso el creyente, en toda su peregrinaje, en toda su manera de vivir, es una persona que se siente frustrada por ver su condición delante de Dios, pero a la misma vez se siente consolada. Este es el sentido de la santidad, de la justicia divina, el tener hambre y sed. Muchos dicen que cuanto más cerca estamos de Dios, más pecadores nos vemos, ¿verdad? Incluso el otro día lo hablábamos, estábamos en la cocina, y es verdad, ¿no? Pero eso es una comparación como, por ejemplo, el sol. Nosotros, imaginaos que vamos en una nave, en un avión, nos acercamos al sol, y cuanto más cerca estamos de la luz, ¿verdad?, más nos deslumbramos, y más podemos ver lo sucio que nosotros estábamos. Cuando estábamos en oscuridad, ¿qué es lo que pasábamos? Estamos completamente de arriba abajo,
sucios, pero no nos veíamos. En el momento que nos ponemos en la luz, aunque ahora tengamos menos suciedad, seguimos sucios, pero ya cualquier manchita nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Porque tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y sed de querer ser santo como Dios es santo. Porque sabemos que cualquier motita de pecado que haya en nosotros es ilícita delante de Dios, ¿verdad? Como cuando así compara el proverbio y Pedro, que el lodo, el cerdo, ¿verdad? Y el perro vuelve a su vómito. Imaginad cuando nosotros vamos al cerdo, vemos el lodo, ¡buah! Y eso no es algo, ¿verdad?, que nos asquea. Es una manera de entender de lo que a Dios le produce el pecado. Le produce el pecado. Por eso, cuando dice en el Salmo 36, dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Y esto no es otra cosa que es lo que a Pablo le sucede en Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al 18. Yo veo, y aquí se ve, ¿no?, lo que dice Pablo, y esta frustración enlazada con el sermón del monte, de esa hambre y sed de justicia. Dice Pablo, porque sabemos que la ley se es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Hay muchos eruditos, ¿no?, que han visto Romanos capítulo 7, como cuando Pablo hace un paréntesis y dice que en el capítulo 6 y 7, y como se suele decir, mi héroe, Martín Loyo, lo pensaba así. Yo creo que es de las poquitas cosas que no estoy de acuerdo con él. Pero muchos eruditos pensaban que había un paréntesis. Yo lo que puedo observar aquí es que Pablo siente la frustración de lo que está diciendo el Señor en el sermón del monte. Es una frustración y ve que aún está lejos de la santidad de Dios, pero por eso tiene hambre y sed de justicia. Referente a este versículo dice Martín Loyo del Sermón del Monte, dice, tener hambre y sed de justicia no es sino desear ser positivamente santo. Tener hambre y sed de justicia no es otra cosa sino que desear ser positivamente santo. Y esto es lo que Pablo está exponiendo en este capítulo 7 de Romanos, y esta frustración de compararse, de verse esas motitas de pecado y ver el sol, la luz, a Cristo Jesús en todo su resplandor, y esta frustración y decir, es que lo que quiero, eso no hago. Por eso después dice Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Y sobre todo, ¿no?, es como nosotros vemos esta frustración, la tenemos porque el pecado mora en nosotros, pero también mora Cristo. Mora el pecado y mora el Espíritu Santo, mora el Espíritu de Cristo. Dice aquí Pablo en Romanos 7, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice a los Gálatas, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dice Sugel, ¿quién habita, el pecado o Cristo? Sí, los dos. Esto es un misterio que no podemos entender, pero en nosotros sigue morando el pecado, y sigue morando, y mora Cristo Jesús, mora el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo, como así dice. Por eso aquí es el punto, ¿no?, donde Pablo dice esto, ¿no? El punto de tener hambre y sed de justicia. Por eso el creyente es como mucho diría, ¿no?, como se dice, ¿no?, que es alguien que quiere y que no puede. Queremos ser santos, pero queremos y seguimos cayendo en pecado porque aún vivimos en este cuerpo carnal, que es lo que dice después Pablo, sigue diciendo en Romanos 8 y explica, ¿no? Entonces Pablo entra ahora en Romanos 8, dice, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y decimos, ¿lo ves? Pablo estaba diciendo, no, Pablo está haciendo la misma objeción que puso en el capítulo 6, cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
muchos estarían ahí expectantes que dijeran, iros a pecar, venga. Dijo, en ninguna manera, en ninguna manera. Porque en la vida del creyente, esta frustración de la que está hablando Pablo aquí, está diciendo que cae en pecado, pero esta frustración es porque la mayor lucha que existe en el creyente es combatir contra el pecado. Si tú estás pecando, pero estás combatiendo contra el pecado, y esto te hace dudar si eres creyente, eres creyente. Eres creyente. Porque Israel, cuando peleaba con los filisteos, los que estaban dentro del pueblo de Israel pertenecían al pueblo de Dios. Perdían sus batallas, pero al final combatían, ¿verdad? Y peleaban contra los filisteos. Pero, como sigue diciendo Pablo, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así como David venció a Goliat e imputó esta victoria a Israel, Cristo nos ha imputado su victoria y ahora nosotros somos más que vencedores y tenemos la gracia del Señor para poder soportar la tentación. Incluso ahí dice en hebreo, ¿verdad? Dice el Señor que Él ya ha pasado por todas estas tentaciones para compadecerse de cada uno de nosotros. Por eso, caer en pecado, lo que dice ahora Pablo en Romanos 8, no es practicarlo. Pablo está diciendo que ahora, una cosa que caiga en pecado no quiere decir que tu vida vaya a ser ahora de completo pecado. No quiere decir que un creyente no vaya a vivir sin santidad. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Podríamos decir, ¿no?, que el creyente y el pecado pueden sentir atracción mutua por un tiempo, pero nunca terminarán en boda. Nunca terminarán en una misma persona. Pueden tener esa atracción, ¿no?, como una analogía de matrimonio, pueden verse, pueden echarse 2 miraditas, pero nunca terminarán en boda. Por eso la mayor lucha que tiene un creyente es contra el pecado. Pablo está frustrado, ¿verdad?, está impotente, pero cuando dice, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Jesucristo. Y por eso entra ya en la vida del creyente. Por eso, y esta persona, esta nueva criatura, esta persona que ha nacido de nuevo, ahora no solo busca la justicia de Dios primeramente, ¿verdad?, sino que también ahora la busca para con sus hermanos. Ahora también está puesto en medio de un grupo. Ahora estás puesto en medio de un grupo, si pertenece a la membresía de una iglesia local, para que ahora tu hermano, cuando tenga ocasión de caer, tú seas luz de la justicia divina. Y tú puedas decir, hermano, esto es algo que desagrada a Dios. Hermano, estás en pecado. Aunque nosotros creemos la perseverancia de los santos, pero una vista de forma de hombre, ¿verdad? Hermano, es el primer síntoma de apostasía lo que estás haciendo. Y eso sí, un verdadero creyente va a racionar con la palabra. Y es alguien, ¿no?, que así primeramente busca el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas serán añadidas, como dice también el Señor en el Sermón del Monte, ¿verdad? Así en Mateo 6:33, buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por eso yo quiero hacer, ¿no?, unas preguntas de aplicación. Porque las demás cosas no se refiere a que el Señor, que esto es un trueque, sino que, bueno, Señor, yo hago tu obra y tú me vas a dar todo lo que te pida. Sino que cuando tu corazón esté expuesto únicamente en la gloria de Dios, cualquier cosa lo vas a ver como gracia y eso va a ser ya añadido como más, no como menos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos, y ahí en el campo hay muchos boquetes y se rellenan. Cuando tu corazón esté cerca de la gloria de Dios y entienda la gloria de Dios, muchos boquetes vas a ver que son una necedad. No va a hacer falta ser llenado, sino que vas a ver que la verdadera necesidad que tiene tu alma, la verdadera necesidad que tiene el alma de tu hermano, es eso mismo, la justicia de Dios. Por eso todas las cosas serán añadidas, porque todo lo que venga serán como gracia del Señor, como gracia del Señor. Y por eso, como unas preguntas de aplicación, unas preguntas de aplicación, y es, ¿anhela esta santidad no solo para ti, sino para tu hermano, si lo ves desviarse? ¿Estás preocupado por tu hermano? Cuando realmente ve a tu hermano
que está desviado, está apartándose, lleva domingos sin aparecer por la iglesia, lo has llamado, pero no para decir, oye, yo soy más santo que tú, llevo tres congregaciones más que tú, sino para ver realmente, porque el primer síntoma de apostasía, el primer síntoma es dejar de congregarse. Pones primeramente tu comodidad por encima de saber de tu hermano e ir a visitarle y exhortarle y consolarle con la palabra de Dios. Y aún más, estás poniendo por encima de pertenecer a la membresía de una iglesia local tu bienestar y el no querer compromiso de este tipo porque eres tan importante para ti mismo que no puedes perder el tiempo con problemas de otros y cosa que no seas tú. ¿Habita eso en tu corazón? ¿Habita en tu corazón el decir yo no quiero comprometerme con una iglesia local porque estoy tan lleno de mí y tengo tantos problemas que lo único que me importa en mi vida soy yo? Yo no tengo tiempo para ir a visitar al hermano ni para poner nuestro don dentro de una iglesia, que para eso nos ha puesto a nosotros el Señor. Tú estás aquí en la iglesia, en la membresía de una iglesia, para aportar tu don y también te vas a beneficiar. Pero primeramente venimos a aportar, no a recibir, no es lo que el mundo piensa, no es el sentido de justicia divina. Venimos a aportar lo que cada uno tenemos y las demás cosas serán añadidas. Amén. Y finalmente llegamos ya al punto número 3, ¿verdad? Y como dice el versículo, no queda por la mitad, ¿verdad? Nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si nosotros dejáramos eso ahí, pues tendríamos un problema, ¿verdad? Porque solo tendríamos hambre y sed. Pero para quitarnos el hambre, ¿qué hacemos? Pues ser saciados, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la última objeción de esta bienaventuranza. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los felices? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta es la cuestión de este pasaje. Nos encontramos sedientos y hambrientos de querer agradar a Dios. Y en esto nos sacia Cristo. Y en esto, ¿verdad? Nos sacia el Señor. Y nosotros vemos, y cuando entendemos esto, vemos que tremenda noticia, que cuando estábamos hambrientos y sedientos de justicia, el Padre puso a su Hijo en la cruz, en propiciación por nuestros pecados, para que ahora seamos saciados de lo que no podemos ser por nuestras propias fuerzas. No solo el Señor nos da vida, sino que nos pone estas ganas de hambre y sed y nos sacia en su Hijo. El Señor lo hace todo en nuestra salvación. Por eso el Señor dice en Juan 6, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, somos saciados de Cristo. Tenemos hambre y sed de justicia porque hemos visto nuestra condición delante de Dios, pero ahora nosotros somos saciados en Cristo, en el pan de vida, y Él es nuestra agua que nos sacia y nos consuela. Dice el Señor, cualquiera que bebiere de esta agua, le dice a la mujer samaritana en el pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bienaventurado eres si tienes hambre y sed de justicia, porque en el momento que tuviste hambre y sed de justicia, fuiste saciado en la cruz de Cristo, en la obra redentora que el Padre hizo por medio de su Hijo Señor Jesucristo. Nosotros éramos como la historia que contábamos al principio, esa historia en la cual estábamos delante del juez justo, que es Dios, delante de miles de testigos, con miles de pruebas, condenado en el corredor de la muerte, pero el Señor nos imputa la justicia de Cristo, condena nuestra paga sobre Cristo, derrama sobre él su ira, y ahora nosotros quedamos como si hubiésemos vivido la vida de Cristo Jesús. Esa es la justicia divina. Como dice Pablo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios, de Dios. Hemos sido saciados, hemos sido consolados, hemos sido justificados en la obra de Cristo, contando al inocente culpable y a los culpables como inocentes. Hemos salido absueltos del juicio de Dios porque el Padre puso al inocente como culpable y a nosotros culpables como inocente. Un versículo que creo que nunca he dicho: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es nuestra justicia, Cristo nos sacia, y por eso nosotros, el pueblo ahora nosotros, el pueblo de Dios, somos justificados. Pero la gracia del Señor no queda ahí, la justicia del Señor no queda ahí, sino que ahora, como dice en Filipenses, porque es Dios el que en vosotros produce así como el hacer, como el querer, por su buena voluntad. La gracia del Señor no solo se trata de que nos salvó imputándonos la justicia de Cristo, sino que ahora nos da la capacidad de poder y cumplir sus mandamientos. Por eso, ahora dice Pablo a los Corintios que aunque nosotros tenemos esta santidad llamada progresiva, para Dios tenemos ya esta santidad completa. Dice Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero esto también es una promesa futura. No es solo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que lo es todo. No es nuestra manera de vivir, sino que seremos saciados cuando estemos delante de nuestro Salvador, contemplando la gloria de la hermosura de su rostro. Y nosotros en ese momento, cuando el Señor nos haya quitado este cuerpo de muerte, nosotros seremos santos como Él es santo. En Filipenses, desde el versículo 10, dice, del capítulo 3, dice: a fin de concederle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un día, hermanos, seremos saciados completamente cuando estemos delante de la presencia de nuestro Salvador. Vamos a orar.